La noticia de ayer fue, pues, básicamente que se, que se supo sobre todo el planeta, el lanzamiento de la segunda versión de esta inteligencia artificial DeepSeek, que claramente genera un ruido en el corto plazo. Vamos a tratar de analizar un poco más profundo realmente cuál es el impacto del uso de esta nueva herramienta para todo el planeta. Adicionalmente, pues vamos a tener noticias de la Reserva Federal durante esta semana, pero pues entrémonos primero en este movimiento tan grande que se presentó el día de ayer. Ustedes pueden ver, Nvidia perdió cerca de 500 billones de dólares en una sola jornada. Su acción presenta la caída más fuerte en la historia, incluso comparada contra algunas otras acciones en movimientos de un solo día. No se había observado. Miren ustedes que en el segundo puesto está también Nvidia, una pérdida de 300 billones de dólares que sufrió el 9 de marzo del 2024. Pero alrededor de esto, digamos, en lo que tiene que ver con volatilidad, tal vez lo que más me llama la atención es que todo el sector tecnológico en una sola jornada logró arrasar o borrar prácticamente todas las pérdidas que se llevaban presentando durante lo corrido del año. Algo que en el corto plazo pues desafortunadamente afecta, ya que solo faltan 2 días para que termine el mes. Entonces pues es claro, digamos que para los inversionistas no fue para nada grato este movimiento. Ahora bien, cuando vamos a entrar un poco en el detalle de realmente qué es lo que es DeepSeek y, y por qué su impacto en Nvidia, fíjense que sí, en algunos momentos pareciera ser que existe algo de desinformación alrededor de lo que ocurrió realmente. Esta compañía fue fundada en el año 2023 y lo cierto es que básicamente no es competidora de Nvidia, sino es competidora de ChatGPT. Las pruebas que se publicaron durante el fin de semana pues básicamente mostraron en términos de eficiencia que en todas las pruebas existen diferentes mecanismos para hacer pruebas de eficiencia y asertividad de los diferentes temas y herramientas, desarrolladas con inteligencia artificial. Pues la línea azul oscura muestra que sí, efectivamente esta rebasó en términos de más efectividad, más rapidez a los resultados que se obtienen con ChatGPT, incluso con la opción paga y con otras inteligencias artificiales que en la actualidad se utilizan. Lo que muchas personas no saben es que una cosa es el programa y otra diferente es el procesador. Y el procesador que utilizan hoy en día, actualmente, en este momento, casi todas las inteligencias artificiales son procesadores de Nvidia. Y aquí es donde no hay claridad, y yo creo que por eso el mercado hoy está reaccionando de otra manera, porque la duda frente a la cantidad de procesadores que se están utilizando para estos resultados, pues al parecer no están claros. Y esto fue, digamos, no sé si la palabra correcta sea desenmascarado o expuesto mejor por el CEO de Scale, una firma, una compañía también que tiene que ver con tecnología en Estados Unidos, donde básicamente dice, recordemos que hay un límite para enviar y ya hay una restricción de hecho para exportar procesadores de Nvidia, particularmente a China. Pero de todas maneras es muy difícil, por ejemplo, saber si otro país, no sé, un país que esté en la mitad, compre procesadores y esa empresa X que está en otro país le revenda procesadores a China. Entonces a la final yo creo que no es tanto que efectivamente esta inteligencia o este programa mejor haya hecho las cosas mejor después de varias muestras que los resultados de las herramientas de inteligencia artificial que ya conocemos. Yo creo que esto no es nada nuevo y aquí es donde tal vez nos debemos centrar. Es normal y es sana, de hecho, la competencia. Existen restricciones para otras herramientas de inteligencia artificial en la actualidad que
también es relevante que lo tengamos presente. Es claro, en algún momento China empezará a desarrollar sus propios procesadores, al igual que Corea, Taiwán, y de alguna manera pues van a ser competencia de Nvidia, pero esto en la realidad no, en este momento no existe. Entonces, para estos mejores resultados, no se sabe si estas mediciones fueron tomadas, digamos, en igualdad de condiciones. Es como el manto de duda que se está generando hoy en día. También llamó la atención que esta herramienta, de manera muy rápida, el día de ayer, eliminó la posibilidad de que personas por fuera de China la descargaran. Y tercero, lo que más preocupa, que es algo similar a lo que está ocurriendo con TikTok, en los términos y condiciones al momento de bajar DeepSeek, uno le da la opción definitiva de recaudar cualquier tipo de información, ya sea de su computador o de su celular, independientemente de que la herramienta sea en línea o no sea en línea, que eso es una discusión al margen, pero sí efectivamente usted está autorizando a esta empresa a descargar todo tipo de información personal de su servidor, lo cual obviamente no solamente es el tema de la seguridad nacional en Estados Unidos, sino también es algo que tal vez las personas no quisieran compartir. Entonces fíjense que sí, digamos que la noticia es buena porque entra un competidor, pero siempre hay que ver que esos competidores estén en igualdad de condiciones. Hay que ver hacia el futuro realmente cuál va a ser el impacto, pero fíjense que este tema de competencia Estados Unidos-China no es nuevo, y pues el ejemplo más claro es este, ¿no? Recordemos que incluso Tesla fue la primera compañía tal vez que empezó a hablar y también era pionera en algún momento, y después tuvo ese problema que casi se quiebra, de vehículos autónomos, y por el lado chino pues estaban haciendo competidores como BYD. Tesla podría decirse que hoy en día tiene más de unos 3.000 competidores en China, y pues el resumen acá es que la competencia es sana. Simplemente se destapó una competencia, se dio a conocer una competencia, y hay que ver en el largo plazo cómo evoluciona, ¿no? Definitivamente siento que el mercado reaccionó muy fuerte, porque obviamente borrar todas las utilidades en un día que se llevan en el año del mercado en Estados Unidos, y esas pérdidas tan importantes simplemente nos hacen recordar que no estamos solos y que la competencia está ahí. Pasando a otro tema, y mirando lo que había ocurrido hasta el día viernes, que es claro que lo que pasó el día de ayer pues borró no solo las utilidades, sino también nos evita mirar de una manera objetiva lo que estaba pasando con las utilidades, que tal vez es lo más importante la semana anterior, y sobre todo esta semana, que es la semana más fuerte de entrega de resultados. Pues lo que estábamos viendo hasta el día viernes era que las acciones del sector financiero, color naranja, estaban reaccionando de manera muy positiva. Fíjense ustedes que estas compañías ya estaban entregando, o fueron las primeras en entregar resultados. Después de eso iban las compañías del sector de utilities, que es el color blanco, y miren ustedes que también venía entregando un movimiento muy favorable y positivo, y algunas compañías del sector de salud, que es el color gris. Aquí no es tanto quién se está valorizando más o menos, sino simplemente ver cómo estaban reaccionando todo este grupo de compañías después de la entrega de resultados. Esta semana pues entrega resultados las compañías del sector tecnológico. Si yo graficara aquí el día de ayer, pues básicamente estaríamos por acá abajo, borrando, como les mencioné, todas las utilidades del año 2025. Cuando simplemente me limito a entregar o a ver la posición de entrega de resultados, de cómo se estaban esperando y cómo venían los resultados, pues sí se puede determinar que efectivamente, por lo menos en esos tres grandes grupos, sector financiero, utilities y el sector de salud, se estaban observando resultados muy positivos. Tan es así que cuando uno va a mirar los flujos en diferentes activos durante la semana anterior, miren ustedes que en el sector industrial, perdón que no lo miramos acá,
pero en el sector industrial, que también fue muy importante, también observamos, durante la semana anterior una evolución positiva que conllevó a los inversionistas a enviar su mayor cantidad de flujos de dinero sobre este sector, sobre ETF del sector industrial. En otras palabras, todo lo que estábamos viendo o las expectativas que teníamos enero después de la posesión y antes de la posesión de Trump y después de la misma, fíjense ustedes que sí se estaban observando flujos que se iban hacia esos diferentes sectores y el que más estábamos tal vez viendo con buenos ojos era definitivamente ese sector industrial, que es de los que más está recibiendo flujos positivos. El otro sector del que mucho ha hablado Trump, desafortunadamente no. Miren que el sector de energía pues no ha sido como independientemente de que vayan a explotar, vayan a perforar de manera, digamos, masiva en Estados Unidos, y que esto tal vez en el largo plazo sea positivo para las compañías del sector petrolero en Estados Unidos. En el corto plazo, pues definitivamente no, y eso también se ha visto reflejado en los precios del crudo, que continúan de capa caída. Entonces creo yo que los movimientos de los sectores pues son muy coherentes con lo que está pasando con la economía estadounidense, ¿no? En la actualidad estamos viendo unos números un poco más sanos, resultados corporativos de la mano, y pues ustedes ya lo saben, tuvimos un dato de inflación muy positivo, una evolución también positiva de los mercados post posesión de Trump, y pues la corrección que ya sabemos a qué obedeció. Y aquí yo creo que está la última noticia que definitivamente sí me parece positiva, después de haber visto todo este movimiento, digamos, tan grande presentado durante la jornada anterior. ¿Qué es lo que ocurre después de que se genera tanta incertidumbre en el mercado? Y que creo yo, en conclusión, que definitivamente a lo que debemos no extrañarnos es que existe una competencia en todos los sectores, y que en el largo plazo, pues muy seguramente, si estas compañías como Nvidia pues no va a ser la líder en inteligencia artificial o en desarrollo de microchips en el largo plazo, y la va a reemplazar alguna otra, pues esa otra van a pasar dos cosas muy claras: Nvidia va a perder participación en el Standard & Poor's, va a subir alguna otra compañía, y los sectores se van a rebalancear. De hecho, esto de los sectores, antes de entrar al análisis de la Reserva Federal, es interesante, porque ayer Morgan Stanley entregó un reporte donde decía: miren la exposición tan grande que tenemos en el Standard & Poor's en el sector tecnológico, y como lo frágiles que nos hemos vuelto de alguna medida, que sería sano. Bueno, esto yo no lo veo tan probable, pero simplemente lo remito porque es un pensamiento pues interesante, ¿no? Y es simplemente decir, oiga, es muy posible que el día que en algún futuro se pudiera limitar la participación de los diferentes sectores en el Standard & Poor's, para evitar como estos riesgos puntuales de un solo sector dentro del mercado, ¿no? Y ver esos coletazos que se presentan, digamos, tan fuertes. Ya hemos escuchado esto en el pasado. Es algo que difiere totalmente de la naturaleza y el cálculo de las participaciones de los emisores dentro del Standard & Poor's, pero pues es un análisis que revive algún debate, tal vez no lleve a nada, pero de todas maneras es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, como les había mencionado, la última noticia que nos falta, más importante, es lo que ocurre con la Reserva Federal durante su reunión de mañana y pasado mañana, y las conclusiones, ¿no? Pues aquí no hay ningún cambio. Aquí básicamente lo que estamos viendo es que para la reunión del 29 de enero pues no se esperan movimientos, pero recuerden ustedes que hace un día tuvimos unas reuniones donde estábamos mirando qué es lo que podría pasar en las siguientes reuniones, ¿no? Y la expectativa era que más o menos por allá en julio se pudiera empezar a hablar de una reducción de tasas. No estaba muy claro, teníamos como números parejos, ¿no? Julio, y creo que la otra era octubre. Es lo que muy previamente se estaba mirando, pero miren ustedes que me llama la atención, porque miro esta mañana nuevamente, y
aquí ya hay algo bien interesante. Para la reunión de junio ya se empieza a ver algo más real, algo más tangible, donde podría ser que se presentara una primera reducción en tasas de interés. ¿A qué nos lleva esto? Pues es muy sencillo, a que debemos esperar obviamente los comentarios que se presenten después de la reunión de la Reserva Federal, porque creo que van a haber muchas preguntas alrededor de este incremento de probabilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ese más claro potencial incremento de probabilidad lo que nos muestra es que efectivamente los datos macro al contrario de lo que veníamos observando en diciembre, que fue un detrimento, pareciera ser que aquí estamos viendo una recuperación de los datos macro. Bueno, pues obviamente el más contundente es el dato de inflación, pero hablo de todos los datos macro de manera general. Esto sí que es positivo por esa razón. Y adicionalmente, o finalmente, nos muestra que efectivamente la parte media y larga de la curva continúan siendo una buena opción independientemente de esas volatilidades, digamos, que se generan por términos puntuales. Si la situación geopolítica continúa siendo estable, pues pareciera ser que es un buen momento para invertir en ese tipo de activos. Entonces, esto creo que es una muy buena noticia y observemos entonces esta semana, como les mencioné, está cargada de datos que definitivamente van a generarle mucho ruido al mercado. El día miércoles, después de cierre de mercado, miren ustedes, tenemos acá nada más ni nada menos a Tesla, a Meta, a Microsoft entregando resultados corporativos, y al día siguiente tenemos a Apple aquí, digamos, dentro de las compañías más relevantes. Entonces sí, efectivamente es la semana donde se van a conocer más noticias, donde puede haber un mayor movimiento. Nuestra expectativa, en línea con esos 4 sectores que ya mencioné, industrial, salud y el resto de los otros sectores, miren ustedes que han venido muy bien y no tendría yo por qué esperar algo diferente, un cambio de tendencia particularmente en el sector tecnológico, que obviamente es el que marca la pauta para el desempeño o final de mes del Standard & Poor's. Ahora bien, que recuperemos esas pérdidas tan significativas el día de ayer, y estoy hablando de los índices, pues es muy difícil realmente, porque es una pérdida, pues ustedes vieron en el índice Nasdaq del 3%, incluso alcanzó a perder 4% en el mercado de futuros y en el índice Standard & Poor's de casi un 2%. Por eso es normal pues que los inversionistas continúen, esto es muy similar a la semana anterior, continúan con mucha cautela. Yo creería más a la expectativa, pues esta suma, digamos, de noticias, resultados corporativos del sector tecnológico, más decisiones de la Reserva Federal y conclusiones, pero miremos entonces cómo reaccionó mejor nuestro portafolio a este gran momento de volatilidad. Esta es la gráfica que tal vez nos llama la atención y vemos efectivamente todos o la gran mayoría de gestores pues retornó su rentabilidad o devolvió gran parte de su rentabilidad obtenida durante el mes. Eso lo estamos viendo acá, y nosotros pues estamos aquí casi en primer lugar en el 3% de rentabilidad después del día de ayer. Entonces creo que nos fue muy bien, digamos que el portafolio reaccionó de una manera favorable, y yo creo que aquí lo más relevante es ver cómo efectivamente cuando se presentan esos movimientos, obviamente esto no es siempre, no somos 100% acertados, pero la gran mayoría de oportunidades sí nos ocurre cuando el mercado reacciona de esa manera tan desafortunada. Nuestro portafolio trata de blindarse yéndose a unos sectores un poco más seguros, y eso fue lo que ocurrió durante la jornada de ayer, lo cual pues protegió gran parte de las utilidades que llevamos durante el mes. Técnicamente la posición sí es que es bien complicada, o el análisis para lo que podría venir a ocurrir.
Ustedes ven aquí una zona muy, pues es muy cercana a los 6100 puntos para el índice Standard & Poor's 500, es esta zona, y se vuelve una zona que aquí no se ve todavía, pero lo que se puede observar técnicamente de manera muy previa es que esta zona sí se va a volver una zona fuerte, lo que se conoce como una resistencia que no va a ser fácil de superar en el corto plazo si no está acompañada de noticias muy favorables. Explico o lo detallo mejor. Pues aquí en definitiva necesitaríamos tener unos resultados arrolladores del sector tecnológico y además que la Reserva Federal, muy en línea con las gráficas que les mostré, enviara un mensaje de que sí va a venir una baja en el mes de junio. Por lo menos confirmara que están preparados para hacer una primera reducción durante el primer semestre. Algo similar ayudaría mucho para que el mercado tomara esa fuerza, ¿no? Pero técnicamente esto se lee al revés. Técnicamente lo que estamos viendo es que el mercado está tan atacado de una manera, digamos, tan poco fructífera, esta zona de los 6100 puntos, que estamos muy al borde de tal vez una corrección. Entonces fíjense que no estamos en una técnicamente no estamos en una posición cómoda, además que también estamos acá muy cerca a la media móvil 100, que ya lo habíamos discutido antes, que sí efectivamente nos sirvió, digamos, para una muy buena utilidad durante el mes de enero, pero pues desafortunadamente aquí hacia adelante podríamos también volvernos a encontrar con esa media móvil 100 y cada vez sería más incómodo, digamos, esta posición. Esa es la parte negativa. La parte positiva, pues tenemos un indicador de convergencia y divergencia o similar al MACD que muestra que todavía hay espacio para el ataque alcista. Aquí que puede existir una corrección, como vemos observando estas subidas y bajadas, ¿cierto? Puede haber una corrección que le falta un poco de espacio, no mucho, y tal vez podríamos entonces ver esa ruptura al final. Pero si ven que la parte técnica está en este momento muy pegada, estamos muy dependiendo de temas fundamentales de esos dos, diría yo. Resultados corporativos del sector tecnológico muy positivos, ojalá, más unos comentarios de la Reserva Federal que no agiten las aguas más en este momento cuando todo el mercado está muy nervioso. Para finalizar, pues tenemos estos pendientes, los resultados que ya mencioné: sector tecnológico, la Reserva Federal, la reunión del 28 y el 29, y la publicación de la inflación ya para el siguiente mes. No existe dentro del calendario, bueno, obviamente existen muchos datos, pero digamos que datos detonantes fuertes por ahora no existe nada. Entender que estamos en un mundo que cada vez va a tener más y más competidores es normal, asumirlo y entenderlo, y simplemente esperar que las compañías en las que estamos invertidos pues reaccionen de la manera más acorde a esa competencia sin asustarse. Y pues el ejemplo más claro creo que está en Tesla, que ya tiene esa competencia, está haciendo la tarea bien y esperamos que lo siga haciendo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre entonces en el futuro. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y nos vemos la próxima semana.